Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Dios bendiga a mis hermanos, familia, amigos. Para mí es un gusto saludarlos y pues desearles lo mejor en estos días que se acercan, días de fin de año, días de Navidad. Y pues Dios les bendiga y sea con usted, con su familia, y pues los llene de bendiciones. Es mi deseo. Quiero compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios, porque pues necesitamos de Dios. Eso estamos conscientes que sin Dios nada podemos hacer. La misma palabra de Dios dice que sin Él nada podemos hacer. Quiero compartir un poco de la palabra de Dios y pues para eso vamos a estar viendo ahí en Lucas. Ya vimos anteriormente en Lucas capítulo 1 vimos primeramente el anuncio del nacimiento de Juan, y luego estábamos viendo el anuncio del nacimiento de Jesús, cómo Juan y Jesús el Juan nació por medio de unos ancianos, puede decir, porque ya eran mayores de edad. Zacarías y Elizabeth ya eran mayores de edad, y pues fue cuando Dios, por medio de un ángel, les dijo que iban a tener un hijo, que Dios había escuchado sus oraciones. Y también miramos el anuncio del nacimiento de Jesús, cuando el ángel también se le aparece a María, diciéndole que había sido favorecida, que había hallado gracia ante los ojos de Dios, y por medio de ella vendría a nacer el niño Jesús. Y ahora pues les invito, vamos a ver el nacimiento de Juan el Bautista. Es el que veníamos hablando, ¿verdad? Cómo Juan Bautista tuvo que ver en la vida del Señor Jesús, en el ministerio del Señor Jesús, cómo Dios preparó todo, naciendo Juan, y para que preparara el camino para el Señor Jesús, anunciando la palabra de Dios. Les invito, es la palabra muy interesante. La palabra de Dios, toda la Santa Biblia es muy interesante, que pues dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando uno escucha la palabra de Dios, es como uno tiene fe y uno empieza a creer las promesas de Dios, porque lo de Dios es por fe, porque no lo vemos, pero lo sentimos en nuestros corazones. Y cuando nosotros prestamos oído a la palabra de Dios, Dios nos habla y nos hace entender su voluntad. Sí, ahí
en Lucas, vamos a estar leyendo, en Lucas 1:57, la palabra de Dios dice, en el encabezado dice, nacimiento de Juan el Bautista. Dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos, los parientes, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Cuando los vecinos se enteraron de que iba a tener un hijo, dice que se regocijaron con ella, porque ellos eran unos ancianos y pues todos los que la conocían pues sabían que era mayor de edad y que pues ya le había pasado el tiempo, ya se le había pasado el tiempo de tener hijos. Pero aquí en su vejez Dios les dio esa bendición. Y todos los niños pues son un regalo de Dios, ¿verdad? Pero en especial porque iba a ser el que iba a preparar el camino para el Señor Jesús. Para el Señor Jesús Juan iba a preparar el camino para el Señor Jesús, para el ministerio del Señor Jesús. Eso vamos a estar viendo más adelante. Por eso pues les invito que escuche la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia y pues juntos vamos a estar viendo la palabra de Dios, que es muy hermosa. Se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Ya le traían al niño, dice. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. En aquellos tiempos, ¿verdad? Eso del circuncisión era un mandato de Dios. Era un mandato de Dios para su pueblo, para Israel. Dice que era un mandato para, al circuncidar al niño, era propiedad de Dios y que se distinguía entre el pueblo de Dios y los gentiles. Los gentiles eran los que no tenían parte con Dios. Pero eso después, cuando dice que la palabra de Dios, que el Señor vino por su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Por el pueblo que él venía no le recibió, dice, pero más a todos los que le recibieron, que somos nosotros los gentiles, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que esa bendición pasó a nosotros también. La palabra de Dios dice, aquí vinieron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. Le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Ahí cuando nace un niño, ¿verdad? Y no, pues si es el primero, o pues más en el primero, ¿verdad? La pareja pues muy contenta y le querían poner el nombre del papá, Zacarías. Pero, dice más adelante, pero respondiendo su madre, dijo, no se llamará. Dijo, no. Dijo, se llamará Juan. La mamá decía que se iba a llamar Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, porque si se recuerdan, más anteriormente habíamos hablado de que
había quedado mudo. Zacarías había quedado mudo porque no creyó al mensaje que el ángel le había traído de que iban a tener un hijo, y por eso había quedado mudo. Hasta ahí vemos que dice, preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Ya se lo había revelado Dios, y dice, Juan es su nombre. Todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Ahí fue cuando empezó a hablar otra vez. Dice, fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, al enterarse de esta noticia de cómo había concebido María, Elizabeth, cómo había concebido en su vejez, y que Zacarías había quedado mudo. Pero en este momento estaba hablando nuevamente. Dios dice que le había permitido nuevamente. Dice, fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Dice, todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Todos los pueblos de alrededor era lo que se hablaba. Esto era lo que se hablaba, lo que había pasado en esta pareja de ancianos, porque no hay nada imposible para Dios. Ya en su vejez, Dios les daba un hijo, y por lo que habían pasado, cómo había sido esto, pues todos se llenaron de temor, dice. Todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón. En su corazón las guardaban, porque era algo grande que solamente Dios con su poder lo podía hacer. Dice, diciendo, ¿quién pues será este niño? Se preguntaban, ¿quién iba a ser ese niño? Porque en la forma que había venido, pues ellos mismos pensaban, la gente misma pensaba que esto iba a ser algo grande para Dios, que Dios lo iba a usar grandemente. Y la mano del Señor estaba con él. Podían ver que Dios estaba con él. Dice, vamos a seguir leyendo. Ahí en el encabezado dice, profecía de Zacarías. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Bendito
Ya cuando fue lleno del Espíritu Santo, Zacarías empezó a profetizar, a decir cosas que en nuestra humanidad uno no puede decir. Solamente lleno del Espíritu Santo, Dios le estaba mostrando cosas que el ser humano no puede discernir. Solamente Dios, que sabe el futuro. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, dice. Ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Para nosotros el Salvador del mundo es Jesús. Dice, como habló por boca de sus santos profetas. Desde antiguamente, los profetas eran los mensajeros de Dios y por medio de ellos fue anunciada la venida de Jesús, el Salvador. Desde el principio, dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Nos iba a salvar el Señor Jesús para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto que Dios mismo lo había prometido y ese era su pacto. Había hecho pacto que nos iba a salvar, nos iba a redimir. Dice, del juramento que hizo a Abraham. Desde allá a Abraham, el juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Él fue nuestro padre de la fe, porque él le creyó a Dios. Por eso Dios le llamó el padre de la fe, el padre Abraham, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Ahí se está refiriendo a Juan el Bautista. Dice, y tú, niño profeta. Juan el Bautista dice, ahí está hablando sobre Juan el Bautista. Dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Dice, porque irás delante de la presencia del Señor. Juan el Bautista iba a nacer primero y es el que iba a preparar el camino para la venida del Señor Jesús. Cuando empezara su ministerio, Juan el Bautista ya había preparado a los corazones para recibir al Señor Jesús. Es lo que nos quiere decir ahí. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Porque el Señor Jesús, que iba a nacer a través de una virgen, a través de una jovencita, para cuando naciera, para cuando se llegara el tiempo de llevar la palabra, ya Juan Bautista había preparado los corazones, dice.
para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Es lo que iba a hacer Juan el Bautista. Para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. O sea, la salvación iba a ser de Dios, por la entrañable. Muchas veces hemos dicho, desde las entrañas de mi corazón, desde las entrañas de lo más profundo de mi ser, decimos, es que es algo de mero adentro, del alma, del mero adentro. Cuando decimos esa palabra, en esa forma nos queremos expresar. Las entrañas. Nos ha pasado también a nosotros, en alguna vez hemos dicho esa palabra. Y aquí, ¿verdad? Podemos ver esa palabra que Dios la expresa, dice, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la entrañable de lo más profundo de Dios, de su misericordia de nuestro Dios, dice, venía la salvación para nosotros. Ahí era para su pueblo, pero como vemos que su pueblo no recibió la palabra, pasó a los gentiles que somos nosotros también la salvación, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Quiénes son los que habitan en tinieblas? La palabra de Dios dice que el Señor es la luz, el Señor Jesús es la luz. Dice que en una casa la luz, llega la luz, se van las tinieblas. Así es que donde está Jesús hay luz, ahí no hay tinieblas. Jesús es la luz. Dice, y también nos dice a nosotros que la luz, la lámpara se pone arriba de la mesa, para que alumbre. Y al ponerse arriba, alumbra a todos los que están en casa. No se esconde abajo, sino que se pone arriba para que alumbre a los que están en la casa. Por eso cuando un cristiano llega a un hogar, llega la luz. Llega la luz y disipa las tinieblas. Porque Jesús está ahí, en las personas que le han aceptado en su corazón. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. A los que habitan en tinieblas. Uno, cuando anda sin Cristo en el corazón, anda uno en tinieblas. El enemigo, el diablo, nos pone una venda en los ojos que no nos permite ver lo de Dios. Nos pone una venda en los ojos que no nos permite ver lo de Dios. No nos permite ver la realidad de lo que es la vida que Dios ofrece a nosotros. El diablo no quiere que nosotros veamos lo que Dios tiene para nosotros. Porque el diablo, ese ya no tiene salvación. El diablo no tiene salvación, por eso sabe, él lo que quiere es engañar a lo más gente que pueda, para que se los lleve con él. El infierno fue hecho para el diablo, por su desobediencia, por su rebelión contra Dios. Él sabe que le queda poco tiempo. Por eso pone muchas trampas, muchas artimañas para hacer caer al que
ha creído en Dios, en Jesús, al que ha aceptado a Jesús en el corazón. Pero porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesús dice que vino a dar vida y vida eterna. Solamente tomados de la mano de Dios, con Cristo en el corazón, podremos obtener la vida eterna. Como les digo, el infierno fue hecho para el diablo y para los que le sigan. Por eso estamos hablando la palabra de Dios, para que usted venga al Señor Jesús y obtenga la vida eterna y no vaya a la condenación eterna. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Crecía y se fortalecía en espíritu. Iba creciendo en edad y iba creciendo espiritualmente. Dios estaba con él y Dios preparando al niño Juan. Ahí está hablando del niño Juan el Bautista. Y estuvo en lugares desiertos. Ahí fue donde fue preparado. En lugares desiertos fue preparado Juan, hasta el día de su manifestación a Israel, hasta el día en que empezó a anunciar el reino de Dios, hasta el día en que empezó a anunciar que venía otro más poderoso que él, porque él hacía grandes cosas en el nombre de Dios, pero dijo que el que venía atrás de él era más poderoso, que estaba hablando ahí de el Señor Jesús cuando empezara su ministerio. Él solamente estaba preparando el camino, estaba preparando los corazones para cuando el Señor Jesús viniera, ya los corazones estuvieran dispuestos para aceptar la palabra de Dios. Así es como nació Juan. Y pues vamos a seguir viendo la palabra de Dios. Espero ponga atención, porque si usted pone atención, será bendición para su vida. Y no solo para usted, sino que para su familia también. Porque cuando uno de la familia acepta al Señor Jesús, pues es un medio para que la demás familia venga. Porque dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa, tú y tu familia. Cuando uno escucha la palabra de Dios, es uno sensible a la voz de Dios, uno acepta al Señor Jesús, se cumple la palabra de Dios, las promesas de Dios. Por eso usted que escucha la palabra de Dios, sea sensible a la voz de Dios, para que por medio de usted, su familia, venga al conocimiento de la palabra de Dios y escapen de la condenación eterna a la vida eterna. Es mi deseo de que pues las almas vengan al Señor y le acepten como su Salvador. Y en estos momentos, si usted quisiera aceptar al Señor Jesús, dice que hoy es el día de salvación. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero Dios nos da la oportunidad hoy. Usted quiere aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Usted nunca ha hecho esa decisión. Yo le acompaño para que acepte al Señor Jesús como su Salvador. Y así obtendrá la vida eterna si usted permanece en el camino de Dios. ¿Gusta hacerlo? Le acompaño. Repite esta oración. Padre Celestial, mi Dios, lleno de amor y misericordia, en estos momentos le doy gracias porque he escuchado su santa palabra y he entendido que sin usted estoy perdido,
Por eso vengo a usted pidiéndole perdón por todos mis pecados. Le pido perdón por todos mis pecados que he cometido. Reconozco que soy pecador. Perdóneme. Escriba mi nombre en el libro de la vida para en aquel día que usted venga por su pueblo, me lleve con usted a la vida eterna. Yo no quiero ir a la condenación eterna. Quiero ir a la vida que usted ofrece, mi Cristo Jesús. La obtengo a través del sacrificio que hizo usted en la cruz del Calvario. Lo reconozco como mi Salvador. Acépteme como su Hijo. Se lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias por recibirme. Amén. Amén. Dios le bendiga.